A veces, las despedidas no cierran heridas, sino que las abren. Así quedó el aire en la promesa tras los últimos acontecimientos. Un silencio tenso que ni siquiera el rumor constante de los motores en el hangar de Manuel logró disipar. La decisión de Leocadia de permitir el matrimonio de Ángela con Beltrán parecía definitiva, pero la joven, firme en su deseo de cerrar un capítulo de su vida, pidió un último gesto: despedirse de Curro lejos de la finca. Una petición que no solo sorprendió a su madre, sino que agitó de nuevo el alma del joven lacayo, prisionero entre el deber y un amor que se resiste a morir. Mientras tanto, Manuel vivía otro tipo de efervescencia. Su motor experimental había superado las expectativas, despertando el interés de inversionistas y la curiosidad de los nobles. El marqués veía en ese éxito una oportunidad de redimir el apellido Luján, pero Manuel no pensaba en glorias familiares. Su mente estaba centrada en la mecánica, en cada válvula, en cada tornillo, en la precisión de un sueño que, por primera vez, parecía posible. Enora lo observaba con una mezcla de orgullo y envidia silenciosa, mientras Toño, su compañero y amante, dejaba que la frustración creciera al notar cómo las prioridades de ella cambiaban, alejándose de lo que alguna vez compartieron. En la parte alta del palacio, Martina vivía un infierno diferente. La culpa, esa sombra constante, la perseguía desde el día en que reveló a Adriano los sentimientos que alguna vez tuvo por Catalina, sin medir que su sinceridad podría desatar tormentas ajenas. Jacobo, incapaz de tolerar la distancia, buscó consuelo en Beltrán, su amigo y casi hermano, quien, con su manera directa y a veces brutal, lo empujó a reconsiderar. «Si la amas, no la dejes marchar», le dijo. Y aunque las palabras de Beltrán sonaban simples, en el corazón de Jacobo despertaron algo que creía adormecido: la necesidad de luchar por lo que todavía creía suyo. Pero donde el amor renacía para unos, moría lentamente para otros. Curro caminaba por los pasillos del servicio como un fantasma. Desde que supo del compromiso de Ángela, sus días se habían convertido en una sucesión de rutinas vacías. Pía lo observaba con la discreción de quien ha aprendido a leer el sufrimiento ajeno en los gestos más pequeños. Un cubierto que se coloca sin cuidado, un suspiro que se ahoga antes de romper el aire. Le dolía verlo así, porque en su silencio veía reflejada la herida de tantas mujeres de la promesa que amaron sin poder elegir. Y fue ella, la más sensata del servicio, quien se atrevió a sembrar una chispa en el corazón del joven. «¿Y si lo que planea Ángela no es una despedida, sino una huida?», le susurró. Esa idea, apenas un hilo de esperanza, bastó para reanimar la sangre que corría helada por las venas de Curro. En paralelo, la vida en el hangar seguía latiendo con ritmo propio. El éxito del motor había obligado a Manuel a ampliar su plantilla, y aquella mañana el joven marqués entrevistaba a don Luis, un hombre de manos ásperas y mirada humilde, acostumbrado al trabajo duro más que a las formalidades. Enora asistía a la entrevista con un gesto profesional, pero la tensión con Toño era tan visible que incluso el aspirante lo notó. La mecánica había unido a los tres, pero también había sembrado entre ellos una competencia silenciosa que crecía con cada éxito del proyecto. Cuando Manuel les pidió opinión sobre a quién contratar, el desacuerdo fue inmediato. Toño, fiel a su orgullo, defendía la experiencia de Luis. Enora, la precisión de Ambrosio. Manuel, dividido, calló. Pero esa misma noche, frente al cuaderno de planos, tomó su decisión. Elegiría a Ambrosio, porque necesitaba a alguien que entendiera la máquina como un organismo vivo, no solo como un conjunto de piezas. Lejos del ruido metálico, Petra intentaba sostenerse en pie. El tétanos había dejado su cuerpo debilitado, pero su mayor miedo no era físico. Era perder el lugar que creía haber asegurado a fuerza de sumisión y servicio. Cristóbal, ejecutor obediente de las órdenes de Leocadia, la presionaba sin piedad. «El descanso es un lujo que no puedes permitirte», le repetía. Y Petra, con los músculos rígidos y la respiración entrecortada, seguía adelante. Pero cada paso era una tortura, cada tarea una prueba de resistencia. A veces, en la soledad de la noche, apretaba los dientes para no llorar. Sabía que su caída sería el deleite de muchos, y aún así, prefería morir en pie antes que mostrar debilidad. En la cocina, el ambiente era más liviano, aunque no por ello menos tenso. Lope hojeaba un ejemplar del periódico de Luján con la incredulidad pintada en la cara. Una receta ilustrada, suya, había aparecido firmada por Madame Cocotte. Al principio creyó en una coincidencia, pero las medidas, el dibujo,
el estilo eran inconfundibles. Simona, siempre pragmática, intentó calmarlo. Candela, por el contrario, se indignó más que él. Vera, la más joven, fue quien propuso lo impensable. ¿Y si Madame Cocotte vive entre nosotros? La frase encendió las risas, pero también la sospecha. Lope dobló el periódico y lo guardó bajo el brazo. Entonces la encontraremos, dijo. Y en sus ojos brilló esa mezcla de orgullo y curiosidad que solo sienten los que han sido traicionados en algo que aman. Mientras tanto, en los salones del piso noble, Jacobo entraba con paso inseguro. Martina estaba de espaldas, contemplando el jardín desde el ventanal. No se giró cuando oyó la puerta. Si has venido a discutir, no tengo fuerzas, dijo, sin levantar la voz. Pero Jacobo no venía a discutir, venía a rendirse, a su manera. Le habló despacio, sin adornos, reconociendo su propio miedo, su torpeza. Martina lo escuchó sin interrumpir. No era la primera vez que prometía cambiar, pero esa vez notó algo distinto. La sinceridad desarmada de quien no pretende convencer, sino pedir una oportunidad. Cuando finalmente él la tomó de la mano, ella no se resistió. Y ese gesto mínimo bastó para que el invierno entre ambos empezara a ceder. El eco de ese reencuentro coincidió con la llegada de una carta inesperada. Adriano, en su despacho, rompió el sello con manos temblorosas. El sobre llevaba la caligrafía de Catalina, la misma letra que creía perdida en el tiempo. Al leer las primeras líneas, la sangre se le congeló. Catalina hablaba de esperanza, pero también de peligro. No mencionaba el lugar donde se encontraba, pero sus palabras eran un ruego. No me busques, pero no dejes de creer que volveré. Adriano cerró los ojos. Durante semanas había vivido entre la desesperación y el reproche, culpando al destino por haberle arrebatado a la mujer que amaba. Pero esas líneas devolvían vida a un corazón que ya se daba por condenado. La noticia de la carta se propagó por la promesa con la rapidez de un incendio. Los criados la comentaban entre susurros, los nobles fingían indiferencia mientras en realidad ansiaban saber más. Incluso Curro, sumido en su propio drama, alzó la vista cuando Pía mencionó el asunto. Había algo en aquella historia que resonaba con la suya. La idea de que un amor separado por la distancia y el deber pudiera renacer. A veces, las cartas son como promesas que viajan sin saber si serán leídas, dijo Pía. Curro asintió sin palabras, pero aquella frase se le quedó grabada. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un naranja melancólico. Curro se detuvo frente a la fuente del patio, el mismo lugar donde, meses atrás, Ángela le había jurado amor eterno. Las sombras de aquel juramento lo perseguían, pero ahora, por primera vez, la duda se mezclaba con un leve destello de esperanza. Si Pía tenía razón, si Ángela planeaba huir, todo lo vivido cobraría sentido. Cerró los ojos, dejando que el viento le trajera el recuerdo de su voz. Espérame, creía oír, y aunque quizás solo fuera un engaño de su corazón herido, eligió creer. Esa noche, Leocadia y Cristóbal discutieron a puerta cerrada. Él temía que la decisión de permitir el viaje de Ángela fuera un error irreparable. Si se marcha con Curro, perderás más que una hija, perderás tu reputación, advirtió. Pero Leocadia, más cansada que altiva, respondió, si no la dejo marchar, la perderé igual. Era la confesión de una madre atrapada entre la ambición y el amor. Y cuando finalmente firmó la autorización, sintió que algo dentro de ella se quebraba. No sabía si entregaba a su hija al destino o la salvaba de él. Beltrán, ajeno a todo, se mostraba radiante. En su ingenuidad, interpretaba el secretismo de Ángela como parte de los preparativos de su boda. Debe de estar planeando una sorpresa, comentó a Jacobo durante una partida de billar. Jacobo sonrió con ironía, sin sospechar la magnitud del engaño. Pues espero que la sorpresa no te haga temblar el pulso, bromeó. Beltrán rió sin captar el doble sentido. En el fondo, el palacio entero respiraba esa mezcla de apariencias y secretos que precede siempre a las grandes catástrofes. Cuando las campanas marcaron la medianoche, Curro seguía despierto. En su habitación, el pequeño candil iluminaba apenas las cartas que guardaba como reliquias. Los fragmentos de un amor que creía perdido. Pensó en Ángela, en sus manos temblorosas al escribir, en la ternura de su mirada. Y por primera vez en semanas, sonrió, porque en el fondo, algo le decía que todavía no todo estaba decidido. Que había promesas que ni el tiempo ni la distancia podían sepultar. Y en ese pensamiento, en esa diminuta chispa de fe, nació la esperanza de Curro.
La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa, como si el aire mismo presintiera que algo importante estaba a punto de cambiar. En los establos, Curro ensillaba un caballo con manos temblorosas, fingiendo ante los demás que cumplía una simple orden. Nadie debía sospechar que aquella jornada marcaría su destino. Cada movimiento era lento, calculado, como si al estirar la cincha buscara tiempo para ordenar su mente. Desde el corredor, Pía lo observaba en silencio. No necesitó palabras para entender lo que el muchacho estaba a punto de hacer. En su mirada brillaba ese tipo de decisión que nace del amor y la desesperación. Cuando él levantó la vista, ella apenas asintió. Era su manera de decir: ve, pero no te pierdas. Ángela, por su parte, se preparaba en sus aposentos con la ayuda de una criada de confianza. El vestido sencillo que eligió contrastaba con los encajes de novia que Leocadia le había hecho probar días atrás. Frente al espejo, vio a una mujer que no se reconocía. Ni hija obediente, ni prometida perfecta. Solo alguien que quería decidir por sí misma. En el fondo de la habitación, una maleta pequeña esperaba junto a la puerta, ligera, sin más que lo imprescindible. Cuando su madre entró, Ángela se giró despacio. El silencio entre ambas fue largo, casi insoportable. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó Leocadia con voz velada. Solo necesito cerrar un capítulo, madre, respondió ella, evitando el peso de su mirada. Leocadia quiso decir más, pero no lo hizo. En su interior, la lucha entre la razón y el corazón se había agotado. Solo atinó a tocarle la mejilla antes de apartarse, como si ese gesto fuera una despedida anticipada. El carruaje esperaba junto al portón principal. Curro ya estaba allí, con la compostura de quien ha aprendido a disimular el temblor del alma. Cuando Ángela bajó las escaleras, por un instante el tiempo se detuvo. No hubo palabras, solo una leve inclinación de cabeza, un saludo que contenía toda la nostalgia de lo que no pudo ser. Cristóbal supervisaba la partida desde la distancia, fingiendo indiferencia, aunque sus ojos vigilaban cada movimiento. Era consciente del riesgo que Leocadia corría al permitir aquel encuentro, pero también sabía que enfrentarse a ella en ese momento habría sido inútil. Mientras el carruaje se alejaba, las ruedas levantaron una nube de polvo que se disipó lentamente, como la frontera entre lo permitido y lo prohibido. En las cocinas, el rumor no tardó en extenderse. Vera fue la primera en comentarlo. Dicen que la señorita Ángela se ha ido a despedirse de don Curro. Candela levantó la cabeza del fregadero, incrédula. ¿Despedirse o escaparse?, replicó. Lope, que estaba amasando pan, guardó silencio. Sabía por experiencia que en la promesa las despedidas raras veces terminaban bien. En el hangar, el día no tenía nada de romántico. Manuel revisaba los planos del nuevo prototipo mientras Enora y Toño discutían en voz baja. La disputa comenzó por una simple diferencia técnica, pero pronto derivó en algo mucho más profundo. Siempre tienes que tener la última palabra, reprochó ella. Toño, cansado de sentirse eclipsado, respondió con dureza. No se trata de palabras, se trata de que tú ya no me miras igual desde que el motor funciona. Manuel fingió no escuchar, aunque cada palabra retumbaba como un golpe de martillo. Desde el éxito de la demostración, el equilibrio entre ambos se había vuelto frágil. Donde antes había cooperación, ahora reinaba la rivalidad disfrazada de profesionalismo. Cuando Ambrosio entró para recibir la noticia de su contratación, el ambiente era tan denso que ni se atrevió a sonreír. Manuel, intentando mantener la autoridad, le explicó su función con tono cordial. Enora, sin embargo, no pudo evitar sentir un ligero pinchazo en el orgullo. Había apostado por otro candidato, y ver que su opinión era descartada la dejó con la amarga sensación de haber perdido terreno. Toño lo notó y, en vez de consolarla, se limitó a decir: quizás ahora entiendas lo que se siente cuando uno no es escuchado. Aquellas palabras, cargadas de veneno, sellaron la grieta que se había abierto entre ambos. El sol del mediodía caía sobre los campos de la promesa cuando el carruaje de Curro y Ángela tomó el camino que bordeaba el bosque. El paisaje, sereno y familiar, parecía ajeno al torbellino que ambos llevaban dentro. Durante los primeros minutos no hablaron. El silencio pesaba, pero también era necesario. Ángela observaba el horizonte, evitando los ojos de Curro, temerosa de que un solo intercambio de miradas bastara para derrumbar su propósito. Él, en cambio, la miraba con la desesperación contenida de quien teme que cada palabra pueda ser la última. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Gracias por venir. Curro respiró hondo antes de responder.
Nunca aprendí a no venir cuando me necesitas. En los caminos rurales, donde la brisa llevaba el aroma de los olivos, los dos jóvenes encontraron refugio en una posada discreta. El dueño, acostumbrado a viajeros anónimos, no hizo preguntas. Les ofreció una habitación modesta y una comida caliente. Ángela se quitó el sombrero, dejando caer un mechón rebelde sobre su frente. Curro la observó como si fuera la primera vez que la veía, y a la vez, como si temiera olvidarla. En la mesa, entre cucharadas de sopa y silencios cómplices, hablaron de lo que habían sido y de lo que ya no podrían ser. Cuando regrese, todo estará decidido, dijo ella. Curro bajó la vista. No necesitaba que lo explicara. Sabía que aquella despedida era también una prueba. Si Ángela no huía con él, el final sería definitivo. Leocadia, en el palacio, intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Caminaba por su despacho con paso rápido, como si moverse la ayudara a calmar los pensamientos. Cristóbal, apoyado en el marco de la puerta, la observaba sin intervenir. ¿Crees que volverá?, preguntó ella de pronto, sin detenerse. Él dudó un segundo antes de responder. Dependerá de lo que encuentre fuera. Esa ambigüedad la desarmó. Por primera vez en mucho tiempo, Leocadia se sintió vulnerable. No como la estratega fría que todos temían, sino como una madre que teme perder lo único que aún la sostiene. En el hangar, la jornada se extendió hasta entrada la tarde. Manuel, agotado, revisaba las piezas junto a Ambrosio. El nuevo ensamblador trabajaba con una meticulosidad admirable, y aunque Nora no lo reconocía abiertamente, comprendía que Manuel había tomado la decisión correcta. Toño, en cambio, observaba desde lejos, mascando un resentimiento que crecía con cada engranaje colocado. Él no entiende lo que significa la lealtad, murmuró, refiriéndose a Manuel. Enora lo escuchó y respondió sin mirarlo. A veces, la lealtad también es aceptar cuando uno ya no es indispensable. Aquellas palabras fueron el golpe final. El crepúsculo pintó el cielo de tonos dorados y púrpura cuando Ángela y Curro salieron a caminar por el sendero que rodeaba la posada. Las hojas crujían bajo sus pasos, y el canto lejano de un ave rompía el silencio entre ellos. He pensado en ti todos los días, confesó Curro, con voz baja pero firme. Ángela lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas que no se atrevía a soltar. Y yo he intentado olvidarte cada noche, sin éxito. Caminaron un rato más, hasta que el camino se volvió estrecho y el silencio volvió a ocuparlo todo. Fue entonces cuando ella se detuvo. Curro, prométeme que pase lo que pase, seguirás adelante. Él negó despacio, incapaz de concebir un futuro donde no estuviera ella. Si me lo pides, lo intentaré, respondió al fin. De regreso en la promesa, Petra apenas podía sostener una bandeja entre las manos. Cada paso era una batalla, pero su orgullo era más fuerte que el dolor. Cuando Cristóbal la sorprendió tambaleándose, reprimió cualquier muestra de compasión. No me falles otra vez, le advirtió. Ella asintió, apretando los labios hasta hacerse daño. En la cocina, Simona se llevó las manos a la cabeza al verla entrar. Dios mío, Petra, deberías estar en cama. No tengo cama mientras tenga trabajo, contestó ella, con voz ronca. Y en esa frase estaba toda la tragedia de una mujer que había olvidado cómo pedir ayuda. En los salones nobles, la carta de Catalina seguía generando inquietud. Adriano la releía una y otra vez, buscando entre las líneas un significado oculto. Lorenzo, su padre, intentó restarle importancia, pero él no escuchó. Si aún vive, debo encontrarla, murmuraba. Si vuelve, todo cambiará. Pero lo que Adriano no sabía es que esa carta, llegada de un lugar desconocido, había sido interceptada antes de llegar a sus manos. Alguien más en la promesa conocía su contenido completo, y ese alguien no tenía intención de permitir un reencuentro que pudiera alterar los equilibrios del palacio. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y los pasillos se llenaban de murmullos, Curro se acercó a la ventana de su habitación en la posada. Afuera, Ángela dormía en la habitación contigua. La escuchaba respirar a través de la pared, ese sonido leve que le recordaba los días felices en el jardín, cuando bastaba una mirada para entenderlo todo. Pero ahora, el futuro era una incógnita, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. La esperanza, esa llama que Pía había encendido, ardía suave pero constante. Cerró los ojos, y por primera vez desde que la perdió, durmió en paz. A la misma hora, en el hangar, Manuel anotaba observaciones en su cuaderno. Enora se acercó con paso inseguro. Siento lo de esta mañana.
dijo, sin mirarlo. Yo también, respondió él, levantando la vista. Por un instante, el tiempo se detuvo entre ambos. Era evidente que algo se había roto, no solo en el trabajo, sino en la complicidad que los había unido. Pero Manuel, fiel a su naturaleza, decidió no hurgar en la herida. Mañana será un día nuevo, dijo. Enora asintió, aunque ambos sabían que el amanecer no siempre borra lo ocurrido. La noche terminó con el murmullo lejano de los grillos. En el cielo, la luna iluminaba los caminos que separaban la promesa de la posada donde Curro y Ángela sellaban su destino. Y en ese brillo pálido, el universo parecía cómplice de un amor que, pese a todo, se negaba a morir. El amanecer llegó con una bruma espesa que parecía cubrir la finca con un velo de incertidumbre. En las caballerizas, el ruido de cascos rompió el silencio. El carruaje que llevaba a Curro y Ángela de regreso había sido visto desde la colina. Ninguno de los sirvientes se atrevía a comentar en voz alta, pero todos lo pensaban. Algo había cambiado. Lo percibían en la manera en que el aire se detenía cuando la puerta del vehículo se abría, en la rigidez del gesto de Ángela al bajar, en el brillo casi febril de los ojos de Curro, como si ambos hubiesen vivido en un solo día una vida entera. Leocadia los esperaba en el vestíbulo, erguida, contenida. Cuando su hija cruzó el umbral, el impulso natural fue abrazarla, pero se contuvo. ¿Todo ha ido bien?, preguntó. Ángela asintió, sin atreverse a sostenerle la mirada. Curro inclinó la cabeza con respeto, consciente de que cada palabra podía delatarlo. Gracias por permitirlo, dijo apenas. Leocadia respondió con un leve gesto. Podéis retiraros. Y así, en ese intercambio de cortesías heladas, se selló un pacto tácito. Nadie hablaría de lo ocurrido, pero todos sabían que la línea entre el deber y el deseo había sido cruzada. Pía, que observaba desde la distancia, sintió un escalofrío. Había visto suficientes tragedias nacer de silencios parecidos como para reconocer el presagio. Siguió a Curro con la mirada hasta que desapareció por el pasillo del servicio, y supo que esa esperanza que ella misma había encendido podría convertirse, si el destino no era benévolo, en su perdición. Beltrán, ajeno a la tensión, apareció poco después en el comedor principal, buscando a Ángela con el entusiasmo ingenuo de quien vive aún en la ilusión. Dicen que ha salido de viaje, mi amor, comentó con una sonrisa. Ángela se sobresaltó, el cuchillo cayó de su mano sobre el plato. Solo necesitaba despejarme antes de los preparativos, improvisó. Él, lejos de sospechar, se limitó a tomarle la mano. No sabes cuánto me alegra verte tan tranquila. Pero Jacobo, sentado frente a ellos, captó lo que otros no. En el titubeo de ella, en el silencio cargado de Curro al pasar por la puerta, intuyó una verdad que no tardaría en convertirse en tormenta. Mientras tanto, en los salones de los Luján, la carta de Catalina seguía pasando de mano en mano, como un objeto sagrado que cada uno interpretaba a su manera. Adriano la releía con un fervor casi religioso. Manuel, más racional, trataba de analizar el contenido. Dice que no la busquemos, pero eso significa que está en peligro, argumentó. O que quiere protegernos de algo mayor, replicó él, aferrando el papel con los dedos temblorosos. Para ambos, aquellas palabras eran más que tinta. Eran la posibilidad de una redención. Pero Cruz, siempre atenta a los movimientos de sus hijos, ya había oído hablar del mensaje. Y en su mente comenzó a tramar cómo usar esa esperanza en su propio beneficio, aún desde las sombras. La rutina del palacio continuó, aunque con un pulso diferente. En el hangar, Manuel trataba de concentrarse en las pruebas de motor junto a Ambrosio, pero su mente se desviaba hacia el recuerdo de la carta. Cada engranaje que giraba le sonaba como una pregunta sin respuesta. Enora, al verle distraído, se acercó con cautela. Si necesitas descansar, puedo seguir yo, dijo. Él la miró con un cansancio que no era físico. No puedo descansar mientras ella esté lejos, respondió, sin aclarar si hablaba de Catalina o de Yana. Enora entendió que no debía insistir. Al caer la tarde, Petra apenas podía sostenerse en pie. El dolor en sus articulaciones era tan intenso que cada gesto era una batalla. Cuando Cristóbal la encontró apoyada contra la pared, disimulando un desmayo, no mostró compasión. Te advertí que no hay lugar para los débiles, murmuró, pasándole por al lado. Ella, con la voz quebrada, apenas alcanzó a decir, no me rendiré. Pero el temblor en sus manos la delataba. En el fondo, sabía que su tiempo en la promesa pendía de un hilo. En las cocinas, la intriga de Madame Cocotte cobraba fuerza. Lope,
Simona, Candela y Vera habían hecho del misterio un juego improvisado. Entre risas nerviosas y especulaciones, elaboraron una lista de posibles sospechosas. Petra no puede ser, no tiene mano para la repostería, bromeó Candela. ¿Y si fuera alguien del piso noble?, insinuó Lope, medio en serio. El grupo estalló en carcajadas, pero en sus ojos había un brillo de curiosidad real. Lope, sin embargo, no lo tomaba a la ligera. Para él, aquel robo de autoría era una afrenta al orgullo, y la búsqueda de la impostora se estaba convirtiendo en una cruzada personal. Mientras el humor se colaba en la servidumbre, arriba los aires eran densos. Leocadia convocó a Beltrán a su despacho. La noticia de su viaje con Ángela había llegado a oídos de más personas de las convenientes, y aunque no sospechaban la verdad, el simple rumor podía arruinarlo todo. Debemos controlar las habladurías, advirtió la mujer con tono frío. Beltrán, sincero como siempre, respondió. No tengo nada que ocultar, señora. Ella lo miró, impasible. Espero que su prometida tampoco. La frase, aunque dicha con aparente cordialidad, fue una daga disfrazada de consejo. Esa noche, Curro no encontró paz. Había creído que el viaje lo liberaría, que bastaría con sentir a Ángela cerca para entender qué hacer, pero ahora todo era confusión. Su habitación, antes refugio, se convirtió en celda. Cada objeto, cada rincón, le recordaba lo que estaba a punto de perder. A la hora de la cena, cruzó de nuevo la mirada con Ángela en el comedor de servicio. Nadie habló, pero sus manos temblaron al mismo tiempo. Fue entonces cuando supo que, aunque el mundo los separara, había algo entre ellos que ni las normas ni los títulos podían destruir. En el otro extremo de la finca, Leocadia escribía una carta a Cristóbal. No era de amor, ni de reproche, era una confesión a medias. He permitido algo que podría destruirnos a todos, pero ya es tarde para volver atrás, escribió. Guardó la pluma, apagó la vela y se quedó mirando la llama morir. Por primera vez en su vida, sintió miedo del futuro. Al día siguiente, Beltrán decidió visitar a Jacobo. Lo encontró en el salón, revisando unos documentos del barón de Valladares. Necesito tu consejo, dijo, con tono grave. Siento que Ángela se aleja de mí. Jacobo levantó la vista, disimulando la incomodidad. Quizás son los nervios previos a la boda. No, es algo más, insistió Beltrán. Cuando volvió del viaje, era otra persona. Habla poco, evita mis ojos. Jacobo se removió en la silla. En su mente, el rompecabezas empezaba a encajar. A veces las mujeres necesitan tiempo, mintió. Pero en el fondo, sabía que el tiempo solo servía para agrandar las distancias que el corazón ya había abierto. Al caer la tarde, la carta de Catalina volvió a ser el centro de atención. Adriano, dominado por la ansiedad, reunió a Manuel y a Lorenzo. Debemos actuar, dijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ella está fuera. Lorenzo lo miró con esa mezcla de burla y desdén que le era habitual. ¿Y si todo esto fuera una trampa? ¿Qué propones? ¿Salir a buscar fantasmas? Adriano golpeó la mesa. Si ella me escribe, no es un fantasma. La tensión creció hasta que Manuel intervino. La buscaremos, pero con prudencia. En su voz había más peso del que solía, porque aunque la carta no mencionaba nombres, una frase le daba vueltas en la cabeza. No confíes en quienes dicen protegerte. Aquella advertencia, escrita con tinta temblorosa, parecía dirigida no solo a Adriano, sino a todos los que vivían en ese laberinto de secretos llamado la promesa. Cuando la noche cayó, los pasillos del palacio se llenaron de sombras largas. Curro salió a los jardines, incapaz de soportar la opresión del aire cerrado. La luna bañaba los setos con una luz pálida. Pensó en Ángela, en la promesa que no se atrevió a pronunciar. Detrás de él, los pasos suaves de Pía lo alcanzaron. No hay destino más cruel que amar en silencio, dijo ella. Él no respondió, pero en su rostro se dibujó una expresión de resignación serena. A veces el silencio es todo lo que nos dejan, murmuró. En el hangar, Manuel observaba cómo Ambrosio terminaba una pieza con una precisión impecable. Por un instante, sintió algo parecido a la tranquilidad, pero su mirada se detuvo en un detalle. Un símbolo grabado en la superficie metálica, una marca que no recordaba haber autorizado. ¿Qué significa esto?, preguntó. Ambrosio se sobresaltó. Nada, señor, una costumbre mía. Manuel no insistió, pero cuando el hombre se marchó, el marqués tomó nota mental de investigar. Algo le decía que esa marca no era una simple manía. El día terminó con un presagio. En la habitación de Ángela, una nota se deslizó bajo la puerta.
No llevaba firma, solo una frase escrita con letra nerviosa. El amor que desafía a la razón siempre paga su precio. Ella la leyó varias veces, incapaz de decidir si era una amenaza o un aviso. En cualquier caso, el mensaje cumplió su propósito. La calma de los últimos días se quebró. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si la promesa entera respirara el preludio de una tormenta. Y en medio de ese ruido invisible, entre secretos que comenzaban a entrelazarse, la esperanza de Curro seguía viva, aunque el destino empezaba a mover sus piezas en su contra. A la mañana siguiente, el amanecer trajo consigo una extraña quietud, de esas que preceden a los cambios inevitables. En los pasillos de la promesa, cada paso resonaba con una claridad excesiva, como si el propio palacio escuchara. Beltrán, con gesto severo, buscaba a Ángela. No era el hombre jovial de días anteriores, algo en su interior se había quebrado durante la noche. Jacobo, sin proponérselo, había dejado escapar una frase imprudente. Hay viajes que no se hacen para despedirse, sino para recordar lo prohibido. Y esas palabras bastaron para encender la duda. Encontró a Ángela en el invernadero, cuidando las flores con manos temblorosas. No sabía que te gustaran las begonias, comentó él, con una sonrisa tensa. Ella no respondió. El silencio fue tan espeso que el crujido del suelo bajo sus botas sonó como un disparo. Quiero que me digas la verdad, insistió. ¿Qué ocurrió en ese viaje? Ángela levantó la cabeza, los ojos velados por el miedo. Nada que debas temer, pero su voz traicionó una fragilidad que Beltrán no supo interpretar como inocencia o como culpa. Te creo, mintió, antes de marcharse. Su mirada, sin embargo, prometía otra cosa, una vigilancia constante. Mientras tanto, Leocadia observaba desde la galería superior. Había seguido la escena en silencio, con el corazón encogido. Sabía que el frágil equilibrio que había construido se tambaleaba. En su escritorio, las cartas y los documentos se amontonaban, pero ninguna gestión podía distraerla de lo esencial. Su hija amaba al hombre equivocado, y ese amor era una amenaza para todo lo que había planeado. Cuando Cristóbal entró sin anunciarse, ella no se sorprendió. Ya lo sabe, dijo él, sin rodeos. No tiene pruebas, replicó ella, más para convencerse que para responder. Las tendrá, añadió él. Y cuando eso ocurra, ni tus influencias podrán salvar el nombre de los Figueroa. Leocadia cerró los ojos un segundo. Entonces que la historia la salve, no yo. En el hangar, Manuel examinaba por tercera vez la pieza grabada con el símbolo que Ambrosio había dejado. Era un emblema pequeño, casi imperceptible. Una estrella de 5 puntas rodeada por un círculo. No recordaba haber visto algo así en los planos. Cuando preguntó discretamente a Toño, este frunció el ceño. Eso no es parte de nuestro trabajo, señor. Es una marca de taller antiguo, de los que fabrican piezas fuera del registro. Manuel sintió un escalofrío. En su mente, el triunfo del motor se mezcló con la sospecha de que algo ajeno, quizás peligroso, había entrado en su proyecto. Enora llegó poco después, con los cabellos recogidos y el semblante pálido. Ambrosio ha pedido el día libre, anunció. Manuel levantó la vista con preocupación. ¿Te lo dijo a ti? A Toño, aclaró ella. Pero parecía nervioso. Esa palabra bastó. Manuel, que nunca había sido hombre de intrigas, sintió la necesidad de actuar. Ordenó revisar el inventario y comprobar cada componente. Enora lo siguió, pero en el fondo no podía evitar sentirse herida por la distancia que él imponía últimamente. Sabía que la mente de Manuel estaba dividida entre el trabajo, el recuerdo de Catalina y la sombra de Yana, siempre presente incluso en su ausencia. Mientras tanto, Curro deambulaba por los jardines. Su cuerpo estaba en la promesa, pero su mente aún vagaba por los caminos del viaje con Ángela. Cada rincón del palacio le recordaba un momento de ella. La fuente, el viejo roble, los pasillos donde alguna vez se cruzaron de madrugada. Pía lo encontró junto al pozo, absorto. No puedes seguir así, le dijo, sin rodeos. Si la amas, lucha. Si no, olvida. Pero no te consumas en el medio. Él la miró con la serenidad triste de quien ya ha intentado ambas cosas. No sé si aún hay algo por lo que luchar. Siempre lo hay, replicó ella. Aunque solo sea por no traicionarte a ti mismo. En los salones nobles, Adriano se reunía de nuevo con Lorenzo y Manuel. La carta de Catalina se había convertido en una obsesión. Hay algo que no cuadra, insistía. Esa advertencia sobre no confiar. Suena como si alguien de aquí la amenazara. Lorenzo lo observó con ese aire de superioridad que tanto irritaba a su hijo.
Siempre creí que Catalina tenía un sentido del drama exagerado. Ahora veo que lo ha heredado de ti. Manuel intervino, cansado de la tensión. No es teatro, padre. Si Catalina teme por su vida, debemos averiguar por qué. En ese momento, un criado entró con una nueva carta, esta vez sin remitente. Adriano la abrió y el color se le fue del rostro. Era una hoja vacía, salvo por una frase. Busca a quien firma con estrellas. Manuel y Lorenzo se miraron, sin comprender. Pero en la mente del joven marqués, el símbolo del motor cobró un nuevo significado. Esa noche, Beltrán visitó a Jacobo en su habitación. He notado algo extraño en Ángela, comenzó. Tú siempre la observas con atención. Dime la verdad, ¿ha pasado algo? Jacobo dudó, sabía que callar lo convertía en cómplice, pero hablar era traicionar. Nada que yo sepa, mintió. Solo los nervios de una novia. Beltrán asintió, pero en sus ojos brillaba una sombra que no se borraría fácilmente. Cuando se marchó, Jacobo se dejó caer en la cama, consciente de que había iniciado una cadena de mentiras que pronto se volvería incontrolable. En la planta baja, Petra trabajaba más despacio que nunca. Sus manos, aún entumecidas por las secuelas del tétanos, apenas sostenían la bandeja de plata. Cuando María Fernández se le acercó para ofrecer ayuda, ella la rechazó con brusquedad. No necesito favores. María, con la dulzura que la caracterizaba, insistió. No es un favor, Petra. Es lo que haría cualquiera por ti. La mujer la miró con una mezcla de desprecio y ternura reprimida. Nadie hace nada sin esperar algo a cambio. Apréndelo antes de que sea tarde. Y se alejó, tambaleante, dejando a la joven con el corazón encogido. Poco después, Lope entró con el periódico en la mano. Ha vuelto a salir otra receta de Madame Cocotte, anunció con incredulidad. Simona soltó una exclamación y Candela cruzó los brazos. ¿Otra vez la sopa de trufa?, preguntó. No, un pastel de limón. Pero con el mismo dibujo que el nuestro. Vera, divertida, propuso. Podríamos escribir una carta al editor. Lope negó con la cabeza. No, la voy a desenmascarar aquí mismo. En su tono había un orgullo infantil, pero también una determinación inesperada. Lo que empezó como una curiosidad se estaba convirtiendo en una trama paralela que, sin que nadie lo supiera, acabaría revelando mucho más de lo que parecía. En los jardines, Ángela caminaba sola. El viento agitaba su cabello y las hojas caídas se arremolinaban a su alrededor. No sabía que Beltrán la observaba desde lejos, escondido tras la balaustrada del mirador. En su rostro se mezclaban el amor y la desconfianza. Cada gesto de ella, la manera en que suspiraba, el modo en que miraba hacia los establos, confirmaba sus temores. Cuando Curro apareció a lo lejos, llevando un paquete hacia la cocina, Beltrán apretó los puños. No era una prueba, pero sí suficiente para alimentar su ira. No permitiré que me ridiculicen, murmuró. En el hangar, Manuel descubría un dato inquietante. Al revisar los registros de piezas, faltaban 3 tornillos del modelo original, sustituidos por otros de procedencia desconocida. Cuando preguntó a Ambrosio, el hombre titubeó. Debió de ser un error de inventario. O una falsificación, replicó Manuel. Lo despidió sin más, pero cuando el hombre se marchó, la inquietud se instaló en su pecho. No podía sacarse de la cabeza aquella frase de la carta anónima. Busca a quien firma con estrellas. Al caer la noche, Curro y Ángela se cruzaron por última vez en el pasillo del servicio. Ninguno habló, pero cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. Ella quiso decirle que todo estaba perdido, que Beltrán sospechaba, que la boda era inevitable. Pero él solo sonrió, con esa calma triste de quien ya ha aceptado su destino. Siempre habrá un lugar donde encontrarte, susurró. Ella bajó la cabeza, temblando. Pía, que los vio desde la esquina, comprendió que aquello no era una despedida. Era el preludio de algo mucho más grande. Una tragedia que todavía no sabía cómo se escribiría. En la planta noble, Leocadia encendió una vela y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, atrapada en sus propias redes. Por primera vez en años, se preguntó si todo su poder valía el precio de ver a su hija infeliz. Quizás la esperanza sea más fuerte que la obediencia, murmuró. Cristóbal, que había entrado sin ser anunciado, la escuchó. Entonces prepárate para perderlo todo, porque los que aman nunca obedecen. Ella no respondió. La llama de la vela titiló, como si temiera apagarse antes de tiempo. Esa misma noche, Manuel guardó la pieza grabada en un cajón cerrado con llave. Si hay algo oculto detrás de esto, lo descubriré, se prometió. Afuera,
La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los ventanales con un ritmo que recordaba al latido de un corazón inquieto. En cada esquina del palacio, las certezas se disolvían. Las cartas, los símbolos, los amores prohibidos. Todo parecía formar parte de un mismo diseño invisible. Y mientras el agua corría por los caminos de tierra, Curro, desde su ventana, miró hacia el cielo y pensó en Ángela. Aunque todo se pierda, aún me quedará la esperanza, dijo en voz baja. Y en ese instante, entre el trueno y la oscuridad, entendió que su amor no dependía del futuro, sino de la fuerza con que se atreviera a recordarlo. La tormenta no había cesado. Las gotas caían con furia sobre los ventanales, repicando como un tambor de advertencia. En los corredores del piso noble, las sombras se alargaban y los pasos resonaban con eco de inquietud. La promesa parecía respirar de forma irregular, como si el propio edificio anticipara el estallido que se avecinaba. Beltrán cruzaba el salón con el rostro desencajado. En su mano sostenía un pañuelo bordado con las iniciales de Ángela que uno de los mozos había encontrado cerca de las caballerizas, junto a un papel doblado. Dentro, unas líneas escritas con prisa. Gracias por darme la oportunidad de decir adiós. El corazón de Beltrán ardió como si esas palabras fueran un cuchillo. No necesitaba más pruebas, sabía que esa despedida no era inocente. Entró en la habitación de Ángela sin llamar. Ella estaba sentada frente al tocador, el rostro pálido reflejado en el espejo. Cuando lo vio, se levantó, intentando hablar, pero él la interrumpió. «Adiós, ¿a quién te despedías, Ángela?» La voz le salió temblorosa, rota por la mezcla de dolor y furia. Ella trató de mantener la calma. «A una parte de mi vida, nada más. Una parte o una persona», insistió él. Y entonces, en el silencio que siguió, lo entendió todo. No necesitó oír el nombre de Curro. Estaba escrito en los ojos de ella. Era él, ¿verdad? La pregunta sonó más como un lamento que como una acusación. Ángela quiso mentir, pero su cuerpo la traicionó. Un leve movimiento, una lágrima, una respiración contenida. Beltrán dio un paso atrás. Podría perdonarte un error, pero no un engaño. Su voz se quebró al final de la frase. No sabes lo que dices, murmuró ella, intentando alcanzarlo. Él la apartó con un gesto. Sé que me has hecho el ridículo delante de todos. Y eso, en este mundo, se paga. En ese momento, Leocadia apareció en el umbral, pálida como la cera. Basta, Beltrán, ordenó. Él la miró con desprecio. ¿Tú sabías? Solo intenté protegerla, respondió ella, con un hilo de voz. ¿Protegerla o usarla?, replicó. Porque todo en esta casa huele a cálculo, incluso el amor. Luego se marchó sin esperar respuesta. El portazo resonó como un disparo en los pasillos del palacio. Leocadia se volvió hacia su hija. Ángela la miró con el alma hecha trizas. ¿Estás satisfecha?, preguntó. Has conseguido lo que querías. Me he convertido en lo que siempre temiste. La marquesa no respondió. En su interior, algo se derrumbó, no por el escándalo, sino por el tono resignado de esas palabras. Había ganado en poder, pero había perdido el corazón de su hija. En el hangar, mientras tanto, Manuel trabajaba bajo la lluvia. El ruido metálico del martillo sobre la plancha acompañaba el latido acelerado de su mente. Toño había encontrado otro de los símbolos grabados en una pieza del motor antiguo, la misma estrella rodeada de un círculo. Cuando desmontaron la estructura, descubrieron una inscripción más pequeña. Estrella del Norte, Serie 1. Manuel palideció. Conocía ese nombre. Era una fábrica clausurada años atrás por irregularidades en la producción militar. Alguien había infiltrado material ilícito en su proyecto. Esto no puede quedarse aquí, dijo, con voz firme. Enora lo miró, alarmada. ¿Crees que alguien dentro del hangar? No lo sé, pero alguien está manipulando mi trabajo. Esa noche, Manuel selló el hangar y guardó las piezas en un compartimento secreto. No imaginaba que aquel descubrimiento no solo afectaría a su carrera, sino también al destino de la promesa entera. Mientras tanto, en la zona de servicio, el rumor del enfrentamiento entre Beltrán y Ángela ya corría de boca en boca. Pía intentó mantener el orden, pero la tensión era palpable. Curro, al escuchar los murmullos, sintió un vuelco en el pecho. Sin pensarlo, corrió hacia el jardín, donde la vio de pie bajo la lluvia, descalza, llorando en silencio. No debiste venir, murmuró ella, al verlo acercarse. Y tú no debiste quedarte sola, respondió él. Durante unos segundos, ninguno habló. La tormenta rugía alrededor, pero entre ellos solo existía ese instante suspendido donde todo era verdad. Ya lo sabe,
confesó ella. Mi madre, Beltrán, todos. Entonces no tienes por qué esconderte más. No lo entiendes, Curro. No puedo huir contigo. Si lo hago, mi madre lo perderá todo. ¿Y tú?, preguntó él, desesperado. ¿Qué pierdes tú si te quedas? Ella lo miró con ternura infinita. A ti, y con esas palabras lo abrazó, sabiendo que aquel contacto sería el último. Desde la galería, Leocadia los observaba. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que entraba por la ventana abierta. Déjalos, dijo Cristóbal a su lado. No puedo, susurró ella. Ya no se trata de poder, respondió él. Se trata de permitir que tu hija viva lo que tú nunca tuviste el valor de sentir. Por primera vez, Leocadia no contestó. Solo cerró la ventana y se quedó en la penumbra, escuchando el eco del viento, como si en ese sonido reconociera la renuncia que había evitado toda su vida. En la cocina, Petra se desplomó. Nadie lo vio al principio. El cansancio, la fiebre, las secuelas del tétanos, todo convergió en un solo segundo. Cuando Vera la encontró, gritó. Simona y Candela acudieron de inmediato. Respira, Petra, respira, suplicó Lope, arrodillado junto a ella. La mujer abrió los ojos con dificultad. No digas nada a los señores. No quiero su lástima, fue su última frase antes de perder el conocimiento. Pía, al enterarse, sintió una punzada de culpa. Sabía que había ignorado su fragilidad en nombre del deber. La promesa, una vez más, cobraba su tributo en silencio. Esa misma noche, Manuel visitó a Adriano. He descubierto algo grave, le dijo. Tu carta y mis piezas están relacionadas. Adriano frunció el ceño. ¿Cómo? Manuel extendió el papel con la frase, busca a quien firma con estrellas. Estas piezas llevan el mismo símbolo. Alguien intenta comunicarse o advertirnos. Adriano comprendió de inmediato. Entonces Catalina no está sola. Hay alguien dentro de esta red. Manuel asintió. Y ese alguien podría estar aquí. En los establos, Curro preparaba su caballo. La lluvia había amainado, pero la tierra seguía empapada. Ángela se acercó, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello húmedo. ¿A dónde irás?, preguntó. A donde no puedan alcanzarnos, respondió él. Ella negó con suavidad. No puedo ir contigo. Curro se quedó inmóvil, las manos aferradas a las riendas. ¿Por miedo o por lealtad? Por amor, dijo ella. El amor también es saber detenerse. Él la miró con una mezcla de admiración y desesperanza. Entonces prométeme algo. No dejes que decidan por ti. Lo intentaré, respondió. Y tú, prométeme que no me odiarás por quedarme. Curro sonrió con amargura. Eso sería como odiar al aire que respiro. Se miraron una última vez, sabiendo que aquella despedida sería definitiva. Ella se alejó sin volverse, y él, cuando el sol asomó débil entre las nubes, montó el caballo y partió hacia el horizonte, dejando tras de sí el eco de una promesa rota. En el interior del palacio, Leocadia se derrumbó en su silla. Cristóbal se acercó para sostenerla. ¿Estás satisfecha?, preguntó. He salvado mi nombre, susurró. Y he perdido a mi hija. En su voz no había lamento, sino una calma hueca, la de quien entiende que las victorias del orgullo siempre son derrotas del alma. En el hangar, Manuel observó el motor cubierto con una lona. Todo lo que hacemos deja una marca, pensó. Las estrellas grabadas, el mensaje, el secreto que empezaba a tomar forma. Todo apuntaba a una red de engaños más amplia de lo que imaginaba. Pero esa noche no hubo respuestas, solo un juramento silencioso. Descubrir la verdad, aunque para ello tuviera que destruir lo que más amaba. El amanecer trajo un silencio extraño. El suelo aún olía a lluvia, y el cielo, despejado, parecía prometer un respiro. Pía se asomó al balcón del servicio y vio a Curro desaparecer entre los árboles. Ojalá la esperanza te acompañe, murmuró. En los establos, Ángela, desde la distancia, lo observó partir con el corazón dividido entre la culpa y la gratitud. Dentro, las campanas repicaron con solemnidad. Petra seguía inconsciente. Leocadia no bajó a desayunar. Beltrán pidió a Jacobo que no hablara con nadie de lo ocurrido. Y en el hangar, Manuel abrió su cuaderno y escribió una sola frase. Cuando el amor y la verdad se esconden, el peligro se instala. Así terminó aquel día en la promesa. Con los corazones divididos, los secretos intactos y una esperanza que, aunque herida, seguía respirando en los ojos de Curro. Porque incluso cuando todo parece perdido, siempre queda la promesa de volver a intentarlo. Y bajo ese mismo cielo donde la tormenta se había apagado, un nuevo amanecer se levantó sobre la finca. Frágil, incierto, pero lleno de esa pequeña llama que ni el dolor ni el destino pudieron extinguir. La esperanza de Curro.